¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo cambian las palabras? Es curioso. Por ejemplo, la palabra inglesa bully, que usamos ahora para un abusón. Ajá, Pues a ver, en el siglo XVI significaba justo lo contrario. Cariño, amado. Venía del holandés bowl. no me digas. ¿En serio? Sí, sí. Y la pregunta es cómo una palabra que era afecto puro se convierte en la descripción de alguien que atormenta a otros. Vaya transformación. Totalmente. Y esa pregunta nos sirve un poco de puerta de entrada para el análisis de hoy. Una inmersión a fondo en el acoso, en el bullying. Un tema muy necesario. Tenemos un material muy completo que lo define, lo desglosa, y la misión que nos hemos puesto es ir más allá de la típica imagen del patio del colegio, para entenderlo como un fenómeno mucho más complejo y extendido. Y es una misión importante, sí, porque el primer paso es llamarlo por su nombre. El material que manejamos deja clarísimo que el acoso no es un conflicto sin más. No son cosas de niños, como se suele decir. Para nada. Para que sea acoso, se tienen que dar tres condiciones clave. Y esto lo cambia todo. A ver, Primero, un desequilibrio de poder, sea real o percibido. El agresor tiene más fuerza, más popularidad, lo que sea. Segundo, la repetición. No es un día, es un patrón constante en el tiempo. o sea, es algo sistemático. Exacto. Y tercero, la intención hostil. Hay un deseo de hacer daño. Un investigador pionero, Dan Always, lo llamó abuso sistemático de poder. Si falta algo de esto, pues es una pelea, un conflicto, pero no es acoso. Y esa distinción es vital. Claro, porque un conflicto puede ser entre iguales, pero aquí hay una dinámica de abuso clara. Y si no es solo la agresión física que todos tenemos en mente, ¿de qué otras formas se manifiesta? Porque supongo que el daño no siempre deja moratones. Exacto. De hecho, el daño más profundo suele ser invisible. La fuente nos habla de 4 tipos principales, que además se pueden mezclar. El más obvio es el físico. Empujones, golpes. Sí, empujones, pegar, robar o romper cosas de la otra persona. Curiosamente, el material dice que no suele ser la primera forma en aparecer. A menudo es una escalada. Empieza por otro lado. Eso es. Empieza, por ejemplo, por el acoso verbal, que es de los más comunes. Aquí entra todo. Insultos, motes para humillar, amenazas y algo muy destructivo. Difundir rumores falsos para cargarte la reputación de alguien. Y eso es muy difícil de probar, me imagino. Es la palabra de uno contra la de otro. Claro. Y el artículo apunta que las chicas, aunque no exclusivamente, tienden a usarlo más y con una sutileza Mm, que lo hace muy difícil de detectar. entiendo. ¿Y las otras dos formas? La tercera es el acoso relacional o agresión social. Esta es quizás la más perversa, ¿Por qué? porque no ataca a la persona directamente, sino a sus relaciones. El ejemplo de manual es la exclusión, hacerle el vacío a alguien. Dejarlo solo. Asegurarse de que nadie le hable, dejarle fuera de todos los planes. Es un ataque directo a nuestra necesidad más básica de pertenecer. Y por último, el más moderno, el ciberacoso. Claro, usa la tecnología, redes sociales, WhatsApp, para humillar, para amenazar. Y este tiene que ser especialmente terrible. Ya no hay un refugio. El acoso te sigue a casa, va contigo en el bolsillo, 24 horas al día. Precisamente. Y el ciberacoso añade 2 factores que son peligrosísimos. Uno es lo que llaman el efecto de desinhibición online. Suena complejo. Pero es sencillo. El anonimato o el no estar cara a cara hace que la gente se sienta menos responsable y diga cosas que jamás se atrevería a decir en persona. Pierden el filtro. Totalmente. Y el segundo factor es la permanencia. Un insulto en el patio se lo lleva el viento. Pero una foto humillante, un hilo de Twitter, eso puede quedar ahí para siempre, a la vista de todos. Tela. Ah, y antes de seguir, el material también habla del mobbing, que no es un tipo en sí, sino una modalidad. Es el acoso de un grupo contra una sola persona. El todos a una. Y eso se ve mucho en el trabajo, ¿no? Muchísimo. Vale, tenemos los tipos claros. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Hablemos de los protagonistas, porque no es solo cosa de dos. Está el agresor, la víctima y los testigos, que son una figura clave. Sí. Empecemos por el agresor. ¿Qué lleva a alguien a actuar así? Las motivaciones son complicadas. El artículo apunta a la envidia y al resentimiento. Y sobre su psicología hay un debate muy interesante.
El estereotipo es el del abusón, chulo, narcisista. Y a veces es así. Sí, pero el psicólogo Roy Baumeister propone una idea que le da la vuelta. La de los egos inflados pero frágiles. ¿Cómo es eso? Pues son personas con una opinión de sí mismas altísima, pero muy, muy inestable. Cualquier crítica, por pequeña que sea, la ven como un ataque personal gigantesco y reaccionan con agresión. Es una forma de proteger ese ego que en realidad es de cristal. O sea, que le das la vuelta por completo al estereotipo. ¿Es posible que el matón del patio, o el jefe tirano, en el fondo se sienta diminuto, y por eso necesita hacer sentir a otros así? Esa es la paradoja, sí. La fuente también menciona la depresión, algunos trastornos de personalidad y una necesidad enorme de control, de dominio. Vaya perfil. Pero espera, que aquí viene el dato más escalofriante del análisis. A ver, Un estudio con neuroimagen mostró que en algunos agresores la parte del cerebro asociada a la recompensa se activaba al ver un vídeo de alguien haciendo daño a otra persona. espera, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que su cerebro lo procesa como algo bueno? ¿Como un premio? ¿Como si se comieran un pastel? Como una recompensa, sí. Le resulta gratificante a un nivel casi químico. ¿Eso es aterrador? Es que lo es. Para algunos, acosar es literalmente placentero. Y esto ayuda a entender por qué es un comportamiento tan difícil de cambiar. Madre mía. Y para rematar el perfil, hay una correlación muy fuerte entre el acoso y la llamada tríada oscura de la personalidad. La tríada oscura. Narcisismo, que es la grandiosidad, maquiavelismo, que es la manipulación, y psicopatía, que es la falta de empatía y remordimiento. Y de las tres, la psicopatía es la que más se relaciona con el acoso más severo. Ese perfil del agresor con la tríada oscura y esa necesidad de dominio es realmente oscuro. Te hace preguntarte qué buscan en la otra persona. O sea, ¿qué convierte a alguien en el blanco? Pues el agresor busca sobre todo una víctima que no vaya a responder, alguien que le garantice que su agresión va a tener éxito. Una victoria fácil. Exacto. Por eso, el perfil de la víctima a menudo incluye rasgos que se perciben como vulnerables. Personas que se angustian fácil, que se ven como más débiles física o socialmente. A veces el detonante es algo físico que se sale de la norma. Como tener sobrepeso o llevar gafas. Sí, y el género también influye. Los chicos tienen más probabilidad de sufrir acoso físico y las chicas más acoso indirecto, como el relacional. Y un rasgo común, por desgracia, es una autoestima más baja. Hay un detalle en el material que me pareció desolador. Dice que las víctimas son más propensas a usar un humor autodestructivo, es decir, a reírse de sí mismas para entretener a los demás. Sí, es un mecanismo de defensa trágico. Es como si pensaran, si hago yo la broma sobre mí primero, os quito el poder de hacerme daño con ella. Intentan controlar la narrativa de su propia humillación. Exacto, entreteniendo a los demás a costa de su propia dignidad. Es una forma desesperada de intentar encajar, aunque sea como el bufón del grupo. La verdad es que se te encoge el corazón al pensarlo. Usar el reírse de uno mismo como escudo. Y nos falta la tercera pata de esta mesa. Los espectadores. Los que ven y callan. ¿Qué papel juegan? Un papel absolutamente crucial. El agresor casi nunca actúa solo. Necesita un público. Necesita un público que valide su poder, aunque sea con el silencio. Y la presencia de un grupo activa el efecto espectador. ¿Qué es eso? Cuantas más personas hay, más se diluye la responsabilidad. Cada uno piensa, seguro que interviene otro. Y al final... ¿Nadie hace nada? Pero esa inacción no es neutral. Para nada. Es un mensaje de aprobación. Legitima el acoso y crea esa cultura del silencio. Y supongo que también hay un factor de miedo. Miedo a ser el siguiente si defiendes a la víctima. Poderosa. Y no hace falta ser un héroe. No. A veces un simple ¿estás bien? A la víctima o un gesto de desaprobación al agresor basta para romper la dinámica. Cuando el acosador pierde a su público, pierde su poder. Entendido. Hemos perfilado la dinámica. Ahora vayamos a las consecuencias. ¿Cuáles son los efectos reales, a largo plazo, de vivir algo así? Son profundos y pueden durar toda la vida. A nivel de salud, pues un riesgo altísimo de enfermedades por estrés crónico, soledad, ansiedad, depresión, una autoestima destrozada. Y hay que hablar del suicidio. Hay que hablar del suicidio, sí.
La fuente es muy clara. El acoso por sí solo no suele ser la única causa, pero es un factor de riesgo muy, muy importante, sobre todo si ya hay una depresión de base. Las cifras que da el artículo son para helarte la sangre. Se estima que solo en el Reino Unido entre 15 y 25 niños se quitan la vida cada año por ser acosados. Es una cifra insoportable. Y en este panorama tan desolador, la fuente menciona una idea muy controvertida: la posibilidad de que el acoso pueda tener algún efecto positivo. Me cuesta hasta decirlo. Sí, y es fundamental abordarlo con mucha precisión. El artículo cita a una académica, Helene Goodberg, que en su momento defendió que el acoso podía enseñar lecciones de vida. Perdona que te interrumpa, pero de verdad, ¿alguien puede pensar que ser sistemáticamente abusado te enseña algo útil? Es que suena a una justificación peligrosísima. Y lo es si se saca de contexto. La fuente lo presenta como una visión minoritaria y muy polémica, e inmediatamente después de citarla, hace una aclaración que es crucial y que desmonta el argumento. A ver, Esa idea, en el remotísimo caso de ser cierta, solo se aplicaría a conflictos normales entre iguales, una discusión, una rivalidad, pero el acoso, como hemos definido desde el principio, es un abuso de poder. son dos cosas totalmente distintas. Son dos universos distintos. Confundirlos es como decir que un atraco a mano armada te enseña a negociar. El acoso no es una lección de vida, es un trauma. Esta distinción es vital, gracias por aclararlo. El material también apunta a un efecto fisiológico sorprendente, algo que se puede medir en el cuerpo. Sí, un estudio sobre la testosterona reveló que las chicas que sufrían acoso verbal producían, de media, menos testosterona de lo normal. Menos, mientras que los chicos en la misma situación producían más. Todavía no se entiende del todo por qué, pero es una prueba tangible de cómo el estrés del acoso altera nuestra biología. Es increíble. Y como decíamos al principio, tendemos a asociar todo esto con el colegio. Pero la fuente deja muy claro que esto es solo la punta del iceberg. Es que es un problema estructural que aparece en muchos otros sitios. Muchísimos. Por ejemplo, Empecemos por el ámbito laboral. El acoso en el trabajo es común y a menudo lo ejerce alguien con poder, como un jefe, lo que lo hace muy difícil de denunciar. y ahí supongo que no son empujones en la máquina de café. Es un acoso con corbata, casi invisible. Exacto. Es mucho más sutil. Hablamos de sobrecargar a alguien de trabajo a propósito, excluirle de reuniones, robarle el crédito por sus ideas. Minar su credibilidad. Eso es. Los acosadores laborales son expertos en operar justo en el límite de las reglas, lo que hace su comportamiento muy difícil de probar. Y se da en todas partes. El mundo académico, la tecnología, la abogacía, la medicina. El artículo destaca una alta prevalencia en enfermería. El debate en el ejército también es fascinante. Esa idea de que ciertas prácticas son necesarias para endurecer a los soldados. ¿Dónde está la línea entre un entrenamiento duro y un abuso? Esa es la pregunta del millón. ¿Cuándo un rito de paso se convierte en una humillación destructiva? Es una zona gris muy peligrosa. Y además de los contextos, hay tipos de acoso dirigidos a la identidad de la persona. Como el acoso a personas con discapacidad. O el acoso homófobo, o el transfóbico, conocido como transbashing. E incluso existe en el ámbito legal. Se habla de legal bullying, acoso judicial. Usar los tribunales para acosar. Sí. Usar el sistema de justicia no para buscar la verdad, sino para agotar económicamente e intimidar a un oponente con demandas sin fundamento. Bueno, si tuviéramos que resumir las grandes ideas de hoy, queda claro que el acoso no es un conflicto normal. Es un abuso sistemático de poder definido por la repetición y el desequilibrio. Desde luego. Y que tiene muchas caras: física, verbal, social, digital. Y sus secuelas son profundas para todos, no solo para la víctima, también para el agresor y sobre todo para una sociedad que lo permite con el silencio de los testigos. La conclusión final es que su presencia en sitios tan dispares, escuelas, oficinas, cuarteles, nos dice que no es solo un fallo de carácter individual, es un problema social. Una manifestación de cómo el poder puede corromper las relaciones humanas. Exacto. Y entender esa dinámica, el papel de cada uno, es el primer paso indispensable para poder plantarle cara. Y para terminar, una reflexión que nos deja el material. Algo que me pareció a la vez fascinante y muy perturbador. Se han hecho estudios observando a niños interactuar con robots con forma humana. Ajá. Y se ha visto a niños acosando a estos robots. Les bloquean el paso, les pegan, incluso los destrozan. Al preguntarles por qué, algunos admitieron hacerlo, y cito, por disfrutar. Vaya, y esto nos deja con una pregunta final para pensar.
Si hemos dicho que el núcleo del acoso es el desequilibrio de poder sobre una víctima, ¿qué significa cuando esa víctima ni siquiera es un ser vivo? ¿Qué nos revela eso sobre la naturaleza más profunda de este comportamiento?